Bueno, mi querido Antonio. Va, Hay que apagar la... la televisión, claro. Está allí, ¿no? ¿Es aquello? Es este mando. Ay, ¿Estamos grabando? estamos grabando. Entonces no te digo lo que... As always. No No te, digas, no te leo lo que digas. te iba a leer porque... No se que puede no. leer todavía. No, es que te quería leer unos mensajes que he recibido hoy, bastante curiosos. Luego me los dices. Sí, Bueno, camino a los 1000, camino ¿eh? a los 1000. Sí, 953 seguidores la última vez que lo he leído. Camino a los 1000. Esta semana hacemos 1000 y además lo que No, vamos a hacer cuando lleguemos a los 1000, ¿qué vamos a vamos hacer? a darle un... Bueno, pues lo que tenemos que hacer a nivel de negocio, a nivel de darle un salto cualitativo al podcast, con lo que podamos O sea, te refieres a trabajar. buscar patrocinadores. Exactamente. No Sí, sabía porque... si lo querías decir, pero sí. Bueno, ¿por qué no? Si es así los que nos siguen desde el principio, este será el episodio 31, pues también van viendo cómo hacemos Sí. para crecer, que al final Por eso, chicos. ha sido entre poco y nada, hacer contenido y ayudarnos de YouTube, que sí que permite promocionar ciertos vídeos para que, pues, por lo que entiendo, ¿no? Que te salgan en el feed según Claro. tus búsquedas, según Sí. tu interés y tal. Es verdad que hemos invertido súper poco. Me imagino que si tuviéramos pasta para invertirle cientos de pavos, pues tendríamos ya los 1000 hace bastante tiempo, pero haber llegado a 1000 en 30 episodios es súper buena señal porque en los mismos episodios, más o menos, de Café con Valores, no pasamos de los 129. Sí, Café con Valores para los nuevos suscriptores fue nuestro primer podcast que montamos en la pandemia, una dinámica totalmente diferente, que si lo queréis buscar, están todos en YouTube. Teníamos un invitados espectaculares. Hay invitados bastante chulos, Eran muy top. Sé que si ahora con el conocimiento que tenemos hubiéramos hecho un Café con Valores, entonces, sabiendo lo que sabemos ahora y cómo lo afrontamos todo y cómo lo combinamos y también con esos invitados, Ojo, que nos llevó a hacer un evento en el Círculo en Ecuestre el con Círculo Antonio Ecuestre con Garrigas. Antonio Garrigues. Nada Con Antonio mal. Garrigues, o sea, Nada muy bien. mal. No, y luego en el World Café del Banco Santander con Y, Unión Lugo. y además que lo que recaudamos en el evento de Garrigues lo donamos a una ONG Exactamente, a en la África. ONG de Mali. Sí. Oye, nada mal lo Poca que hicimos broma. con Café con Sí. Valores. Entonces, bueno, podéis buscarlos porque están allí, pero es eso. No sé cuántos episodios, los Sí. mismos que llevamos ahora, dices. Un poquito menos de los que llevamos ahora, pero mucho menos Pero alcance. 129 suscriptores y ahora casi 1000. Así que, chico... Es verdad que fue en los inicios de la pandemia y también en un momento en el que se empezaban a hacer más podcasts Sí. y se tenía más Por eso digo que resonancia. hubiéramos sido... Lo que pasa hubiéramos es que sido era pioneros. un nicho muy específico lo que tocábamos y dependíamos Sí. mucho de las noticias y de los invitados y de conseguir invitados, eso significaba tener muchísimo trabajo. Ahora poder estar tú y yo mano a mano nos facilita Sí, la vida. también tenemos mucho nicho, pero es diferente y nos Yo lo creo que manejamos tú y yo. es un nicho más amplio. El nicho de la ética, porque era muy ético y política, era, Y física una vez. sí, y voladas de mente, pero era como quizá más específico. Las finanzas, como además lo hacemos, bueno, finanzas y Finanzas, people empresa, management, people, sí, inversión. y además lo llevamos también al terreno personal, como lo que vamos a hacer hoy y tal, bueno, pues yo creo que es algo, ¿no? Como más... Es nicho, pero más abierto. De hecho, según las estadísticas, como que finanzas es uno de los campos que más paga YouTube. Porque me he estado informando, a mí lo que me gustaría recibir o sea, por la razón que me gustaría tener un patrocinador, no es para hacerme rico, porque no creo que nos vayamos a hacer rico con esto. De hecho, estaba escuchando un podcast de inversión racional, que hicieron el podcast es el episodio número 100, y tiene, no sé, 300.000 suscriptores. Y decía que al mes ingresaba en YouTube entre 3 y 7.000 euros. No está mal, pero claro, o sea, si no tuviera patrocinadores, eso no, o sea, estamos hablando de un podcast que tiene un equipo grande detrás, Sí, ¿no? sí, De sí. edición, de market research, de preparar Sí. las entrevistas, de traer los invitados, o sea, hablamos de que debe tener varias personas, o sea, graban en un estudio. Es que es un medio de comunicación. Es Con un medio de equipo. comunicación. Es un medio de comunicación. Entonces, por eso, nosotros efectivamente, los patrocinadores, a partir de ahora de los 1000, que es un número muy bonito para empezar a buscar, es para obtener medios para hacer esto más grande. Claro. A mí lo que me Esa es la gustaría idea. es poder reinvertir todos los flujos de caja positivos que podamos tener en hacerlo crecer.
Pero es verdad que monetizar a través de YouTube es complicado, lo estuve mirando y el requisito básico es tener 1000, yo creo que esta es información de utilidad para todos, ¿no? Pero Sí, es tener 1000 suscriptores, ok. lo cual pues ya tenemos un milestone hecho, pero luego hay una hora mínima unas horas mínimas de consumo que creo que son 4000 al año. Sí. Es decir, no solo tienes que tener suscriptores, sino que estos suscriptores tienen que haber consumido tu contenido. Bueno, ellos o quien sea, entiendo. O sea, sí, perdón, tiene que haber, o sea, no es que los 1000 suscriptores tengan que hacer Sí, 4000 pero es horas verdad de... que si los suscriptores se lo vieran todo, cumplirían con Claro, las 4000 claro, horas. claro. Porque eso también significa para YouTube, ¿no? Pues que tu contenido genera engagement, que tu contenido es de interés. Ya. Entonces, pues esto se promociona, se posiciona, meten los anuncios, tienen más interés en meter anuncios en Claro. tus... ¿Cuántas horas tenemos de visualización? Ostras, no lo sé. Bueno, ya lo No, miraremos. pero no llegamos, No no llegamos, ¿eh? llegamos No, todavía no, a eso. ya me creo que no. No, pero bueno, al final YouTube es una forma de monetización. La otra forma que yo creo que es interesante es con patrocinadores. Es decir, oye, el contenido que damos es bastante interesante o creemos que es bastante interesante y que es difícil encontrar fuera de una aula universitaria. Lo estamos democratizando, porque es nuestro propósito, ¿no? Como devolver a la sociedad Mm. este favor. Bueno, no siquiera este favor, este privilegio que hemos tenido, ¿no? De poder pues, tener ciertos recursos y conocimientos y como abrirlo. Sigue, sigue. Tengo que apuntar esto, lo comentamos después, porque me ha venido como un flash a la cabeza una cosa sobre este tema que tenemos que hablar. Y chicos, esto a veces me pasa, voy en cualquier sitio y tengo que parar a apuntar, porque es un tema muy importante sobre esto. No, pero yo creo que esto es súper interesante porque a mucha gente se piensa que abrir un canal de YouTube es empezar a facturar inmediatamente y yo creo que si no tienes unos buenos sponsors detrás es extremadamente difícil. Porque además cuesta mucho hacer 100 episodios, ostras, vamos por el 30, llevamos casi un año y estamos grabando cada semana. Es que claro, si lo piensas, en un año son 52 semanas, son 52 vídeos, mínimo tardas 2 años en llegar a los 100. Sí, sí. Buah, Y, buah, buenísimo. Y luego también hablaba este chico de lo que monetizaba en Spotify. Yo lo escucho, por ejemplo, en Spotify. Ok. Para mí, para podcast, está puta madre. Y dice que nada, que entre 300 y 500 euros al mes. Mucho menos que YouTube. Seguramente tenga menos alcance, pero es verdad que YouTube, y me está informando a través de ver YouTube paga Perplexito y bien. tal, YouTube paga mucho mejor. YouTube paga bien. Es el mejor para crear contenido. Sí, 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 es el mejor y es cómodo, es sencillo. Vamos, muy bien. Además, hablando de lo cual, porque me informo mucho a través de Perplexity de estas cosas Ok. y de ChatGPT, Perplexity acaba de democratizar el acceso a... Bueno, ahora todos podemos descargarnos Comet, que es la competencia directa de Google Chrome. Ah, sí. Y está powered by Perplexity, Ok. que es que sería como si tuvieras un buscador, un browser, no un buscador, sino un browser como de OpenAI, de ChatGPT, ¿no? Ostras. Pues este lo tenemos ahora de Perplexity. Yo lo descubrí ayer, porque es que creo que lo lanzaron ayer o antes de ayer. Al menos, yo tengo Perplexity Pro por Revolut. No sé Sí, lo si se sé. puede acceder a cualquiera o no, pero es brutal. Porque lo tienes como un asistente detrás, entonces tú le puedes ir preguntando cosas. Yo estoy probándolo a ver qué tal. Yo qué sé, te puedes... O sea, si tienes Gmail abierto, le preguntas, oye, revísame los correos que tengo con Antonio. Te los revisa, hazme un resumen, tal, o sea, es espectacular. Wow. Toma notas de esta reunión que estoy teniendo en Google Meet, o sea, es un asistente dentro de tu browser, lo cual es una O sea, mejora tú le puedes sustancial. pedir que tomen notas Sí. de una reunión y si la tienes en Teams también. O tiene que No, estar porque, vinculado claro, yo Google Meets lo tomo desde desde el COVID. browser de Comet. Claro. Vale, ya entiendo. No sé, A lo como al mejor final si es haces escuchar, puedes decirle, escucha la reunión que estoy teniendo o a en lo Google mejor Meets si haces el Google Meet no desde la aplicación de Teams. Perdón, el Teams no es de la aplicación de Teams, sino desde el desde la browser, web claro, abierto. claro. O un Zoom, sí, sí, Muy interesante. espectacular. Intro hecha, yo creo, por hoy, que si no se nos dice que nos alargamos mucho. Correcto. ¿Qué tema hoy? Un tema muy interesante relacionado con el último que tocamos. Yo creo que está relacionado con bastantes de ellos, porque hubo un episodio que, si te acuerdas, estuvimos viendo muchas métricas financieras, ¿no? De ratios, que, bueno, yo creo que pues ahí está, ¿no? Y no vamos a volver, pero tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con un episodio que hicimos sobre deuda saludable y tiene también que ver con el que Ajá. hicimos la semana pasada. Y al final... bueno, hoy te comentaba de hablar del fondo de maniobra, ¿no? Que yo creo que es
una forma que tenemos de aunar las finanzas corporativas de un nivel avanzado con finanzas personales, ¿no? Porque yo creo que además esto no solo nos posiciona dentro de, pues, o sea, esto es un contenido de finanzas para aquellos que quieran profundizar en las finanzas, pero también es un contenido de finanzas para aquellos que, sin ser financieros, quieran tener un mejor dominio de sus finanzas personales, Ajá. ¿no? Y, y bueno, y tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada, porque tratamos mucho el coste de oportunidad. Sí. Que yo creo que es algo, ¿no? El coste de oportunidad y el coste hundido, que otro día le podemos dedicar un canal, un episodio específico, son dos conceptos económicos, pero también vitales, que nos acompañan en la mayoría de nuestras decisiones. Y no solo económicas, sino también, pues, de nuestro día a día, ¿no? De cómo enfrentas todo. Mira, ahora, mira, a la gente no lo ve, pero ves el cuadro, ese es del viaje a la India que hice con Urba en el tuk-tuk. O sea, es espectacular. Ese cuadro no se puede poner. Tipo, Luego, cuando lo luego le edites. saco una fotillo. Cuando lo edites, me parece brutal. Pues en ese viaje en la India, que hablábamos de los aprendizajes y tal, ostras, el coste hundido estaba presente en todo el rato. Y dices, sí, es un término económico ya, pero todo lo que ha pasado ya ha pasado, solo te queda mirar adelante, ¿no? Y no puedes tomar las decisiones basado en lo que te ha pasado. Quiero decir, no es un concepto solo económico, es un concepto de Sí, cómo sí, 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 enfrentas sí. tu Efectivamente. vida. Sí. No, entonces, bueno, no sé, Antonio, porque esto todo el mundo que nos conozca ya lo sabrá, pero por si acaso, pues esto es súper improvisado. Entonces, ¿tú qué sabes del fondo de maniobra? ¿Esto es muy improvisado el qué? ¿Qué me estás preguntando El ahora? contenido, o sea, que Bueno, te he dicho que quiero hablar de fondo de maniobra, pero no sé si sabes ni siquiera lo que es el fondo de maniobra. fondo de maniobra es la cantidad de dinero que tú deberías tener. Bueno, estrictamente es lo que tú tienes, ¿no? O sea, es la cantidad de dinero que tú tienes como en reserva en caso de que las cosas no vayan bien, en caso de que dejes de ingresar. Es la cantidad de dinero disponible con la que tú puedes sobrevivir un tiempo determinado sin ingresar nada. ¿Es eso? ¿No es eso? Esa es la idea que yo tengo, pero Sí, quiero que tú me matices y me es, puntualices. es que de hecho, ¿no? El, el concepto, o sea, o el nombre, fondo de maniobra, es como esa, joder, lo que tengo para poder maniobrar, ¿no? Por ejemplo, cuando eres una startup, uno lo pensaría en todo lo que son los pivotajes que tienes que hacer, ¿no? En pivotar tu modelo de negocios. Ostras, yo pensaba que iba a facturar, por ejemplo, ¿no? En un curso, Sí, sí, yo lanzo un curso y creo que puedo claro, facturar, no sé, mi, 10.000 euros. yo tengo 100.000 en caja y voy quemando 20.000 euros al mes. Sé que tengo 5 meses de caja, ¿no? Exactamente. Yo espero en esos 5 meses, que es este es el concepto del runway, Ok, lo, runway. lo que, lo que tengo hasta que me quede sin dinero, eh, pues si el mes 2 me doy cuenta de que los cursos no venden, quizá tengo que pivotar, ¿no? Y pivotar significa cambiar. Hago un pivote, cambio y digo, pues en lugar de cursos online voy a hacer conferencias, ¿no? Pues claro, muchas veces yo creo que se puede asociar este fondo de maniobra a esta capacidad que tienes económica de poder cambiar. De decir, oye, pues dejo los cursos y me meto a las conferencias, todavía tengo 300.000, o sea, todavía tengo 60.000 euros en la caja, estoy a tiempo de hacer el cambio, ¿no? Solo han pasado 2 meses, 20, pues menos 100, 60, tengo otros 3 mesecillos si no cambio mi estructura de gastos y tal para tirar adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como muchas veces lo que pensamos que es el fondo de maniobra y que va muy relacionado con lo que has dicho. Pero sí, pero va un poquito más allá, yo creo. Tiene Venga. una visión hacia atrás y otra visión hacia adelante, según Ok. como lo quieras entender, ¿no? El fondo de maniobra, a nivel de fórmula, es el activo corriente menos el pasivo corriente.
Entonces, tú, Antonio, vamos a poner a Antonio Venga, sí, me pones a mí de ejemplo de que tú estás... No, de ejemplo no, te vamos a poner Oh. un brete, porque al final tú eres un... Joder, Sí, ya no claro. eres solo un CEO, eres un top CEO de microempresas de España, por delante de Marc Vidal y de Pedro Bauerman. Me han nombrado en una lista, bueno, esto para quien no sepa de qué va esta cosa, no es una broma, es real, alguien me ha nombrado el segundo CEO más influyente de microempresas en España en LinkedIn. ¿Quién es el primero? No Es lo una conozco. chica que se llama La Mar Domínguez. Domínguez. Ella lleva muchísimos años publicando, tiene una agencia muy reputada de marketing, lleva muchos años. Y bueno, pues a mí me han nombrado el segundo de toda España, muy agradecido. Me enteré ayer porque me etiquetaron en una publicación, no tengo ni idea de qué va, pero sea quien me ha dado ese reconocimiento, no sé con qué criterios. Bueno, sí, hay una explicación. Abajo lo leí muy en pequeño en la foto donde sale mi cara. Pero nada, agradecido, ¿no? Más allá de esto... Tío, que nos estamos haciendo famosos, tú has ganado esto. Yo gané el Favicon a Tú no publicas, tío. Capital Markets, que no sé lo que es. Marc se apalanca, ojo, Marc se apalanca en mis publicaciones, porque como le da like a las mías, tiene él presencia usando mi contenido, entonces es como que tú tienes actividad. Es fuerte eso. Bueno, tengo actividad, estoy activo. Sí. Joder, y te ayuda a visibilizar. No, o sea, es perfecto. No, y además, tú me etiquetas en tus posts. Yo he etiquetado entonces, en yo creo que algunos, claro, LinkedIn, sí. O sea, en los posts de People and Finance. Sí, Entonces, pues LinkedIn total, la anécdota es eso, que salgo en una lista, muy agradecido, de verdad, de corazón, me hizo mucha ilusión, ¿qué quieres que te diga? Aunque no sé de qué va la cosa, pero agradecido. Y no estoy, afortunadamente, en otra lista que es de gente que dice que hace trampas para conseguir likes en LinkedIn. Pero bueno, ese es otro tema, anecdótico. Gossip aparte. Sí. Yo esto lo digo porque tú eres un CEO, ¿no? Sí, yo ya dirijo top un equipito. Top 2 CEO de micropymes. Dirijo un equipito, sí. Entonces, claro, un CEO tiene que tener una noción de las finanzas. Sí, joder. Al menos la básica. Joder, ya ves. Que por eso también este canal, o sea, no solo para CFOs que quieran entender conceptos, sino otros CEOs que quieran, que sepan a qué tienen que estar alerta, ¿no? Y que tengan esos conceptos. Entonces, ¿a ti qué te dice la fórmula activo corriente menos pasivo corriente? Anteriormente llamado activo circulante y pasivo circulante. Bueno, ese es el fondo de maniobra, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, ¿qué dirías que es mejor? Por ejemplo, que sea positivo, que sea negativo. ¿Y por qué? O sea, al final la fórmula es la que es, pero quiero razonar qué te parece esta fórmula. ¿Y qué te dice? La fórmula es... Fondo de maniobra, en inglés working capital. Sí. Es activo corriente. Activo corriente, vale. Menos pasivo corriente. A mí no me gusta tener más pasivo, o sea, no. ¿Qué es el activo corriente? Es el del día a día, ¿no? Podríamos decir La parte positiva, sí, es la parte que entra dinero disponible, ¿no? O sea, lo que es tesorería, lo que es liquidable, fácilmente liquidable. Exacto. ¿No? Porque, por ejemplo, inmuebles no entrarían en activo corriente. Eso es activo no corriente. Eso sería un activo no corriente. Es decir, si algo es difícilmente liquidable quiere decir que tú tienes en tu balance, en la parte positiva del balance, tienes bienes que se pueden transformar fácilmente en dinero. Esa es la parte más... E incluso dinero, ¿no? O dinero, por supuesto. El dinero es lo más líquido que hay, ¿no? Líquido como concepto de usabilidad. Y luego puedes tener mercaderías, puedes tener mobiliario, puedes tener varias historias o muchas que sean fácilmente vendibles y por lo tanto convertibles en dinero. Estoy repasando mis apuntes de contabilidad. Y luego está la parte no corriente en donde también entrarían inmuebles y no sé qué otros elementos que tú sabes mejor ahora, no lo sé. Pero básicamente diríamos que el activo, ¿no? Sí. Si tuviéramos, porque ahora estamos hablando, de hecho, en un episodio... Vamos a hacer una pizarra un día, si te parece. Tengo una ahí. Un día haremos una pizarra. Pero básicamente, ¿no? Tenemos los estados financieros, los estados contables. Hemos hablado alguna vez del Profit and Loss, el PIG en España. Pérdidas y ganancias. Hemos hablado del cash flow, que es el flujo de caja, que es lo que entra y lo que sale. Y ahora estamos hablando del balance, ¿no? Y el balance te da una foto estática de lo que es Efficient Happiness o de lo que es
trialing o de lo que es cualquier empresa. Sí, sí. Entonces, se divide como en dos lados, pero en realidad es una subdivisión de tres, ¿no? Sí. Por un lado, Ta, ta, ta. en la izquierda tienes el activo, Sí. que podríamos decir que en general es lo que tú tienes. Es lo que tú tienes. Es aquello que no es un lastre para ti, al revés, sí. sino que te aporta, ¿no? Porque son existencias. Sí. Imagínate que yo no he trabajado nunca en una empresa con una fábrica, por ejemplo, ¿no? Pero pues podría ser el caso. Y entonces pues Sí, ahí tienes claro. los tornillos que tienes, pues ahí tienes el inventario, ¿no? Las existencias que vas Es teniendo, lo la que vale rotación. dinero. Pero es lo que, exacto, es lo que vale dinero. es lo que vale dinero. Son cuentas por cobrar, ¿no? Sí, Oye, también, claro. todavía no tengo el dinero en la caja porque la factura la emito a 30 días, pero yo tengo ya una cuenta por cobrar y sé que en 30 días esto se va a convertir en tesorería, lo voy a cambiar. Lo que tengo, ¿no? Mis derechos. Sí. Básicamente activo, podríamos decir, tus derechos. Sí. Y en el otro lado tienes el patrimonio neto, que es Sí. el equity, lo que hemos hablado alguna vez cuando hablamos de co-founders, por ejemplo, ¿no? Pues cuando hablamos de acciones, de liquidation preference, está todo Capital, enfocado sí. en el capital de la empresa, en la estructura, y luego tienes todo el pasivo, que son las obligaciones, ¿no? Tienes tus derechos y tus obligaciones. Y como tú estabas apuntando, tienes unos derechos a corto plazo, o que son más liquidables, y unos derechos más a largo plazo, más poco líquidos. Pues sí, tengo un edificio. ¿Vale dinero? Sí. Pero si mañana tengo que pagarte a ti una consultoría, no voy a vender el inmueble mañana para pagarte a ti la factura. Ni seguramente en 30 días, ¿no? Entonces, en función de qué tan líquidos son, se van ordenando. Si tengo un terreno, pues... Y si lo tengo en Barcelona, pues será más líquido que si lo tengo perdido por, no sé, en un pueblo de Jaca. Con todo el cariño, ¿no? Pero a lo mejor hay más flujo, más movimiento aquí que allí, Sí, ¿no? sí. Entonces, vas ordenando tus derechos en función de qué tan poseíbles son estos derechos. La caja es lo más líquido, Sí. porque es dinero en un fondo monetario, como hablamos la semana pasada, es líquido, pero no es tan líquido, necesitas unos días para recuperarlo. Una inversión en una acción puede ser muy líquido o poco líquido, por ejemplo, porque el mercado ha bajado y no lo quieres vender a pérdidas, o porque es viernes, el mercado ha cerrado y no lo puedes liquidar hasta el lunes. Y dices, coño, pero yo quiero el dinero ahora. Ah, no, pero no tienes el dinero. Ah, pero yo tengo que pagar a mi médico el sábado. Ya, pues no puedes, ¿no? Sí. Entonces, claro, contablemente se estructuran una serie de partidas que son el activo corriente, que es pues este inventario, esta tesorería, estos activos que son fácilmente liquidables o disponibles. Y luego el pasivo, lo mismo, son tus obligaciones a corto plazo o largo plazo. Pues si tengo una deuda que tengo que pagar dentro de 5 años, es a largo plazo. Lo tengo en el activo, en el pasivo, pero a largo plazo, no corriente. Si es una deuda que voy a pagar pronto, es decir, que vence, y por pronto se suele entender en menos de 12 meses, la voy a tener en el pasivo corriente. Es decir, que yo sé que en menos de 12 meses tengo que pagar esa deuda. También puede ser un proveedor al que tengo que pagar y el término de pago son 30 días. ¿No? No estamos hablando de meses, sino de 30, 15 días, ¿no? Y hay veces, pues mira, nosotros, por ejemplo, recibimos una NISA, entonces yo sé que tengo unas deudas que ya clasifico a corto plazo porque las voy a tener que pagar este año, una parte de la NISA que devuelvo, y luego tengo otra parte de la NISA que voy devolviendo en los años siguientes y la tengo en el largo plazo. Entonces, conforme Explica qué es una NISA para que la gente... es una ayuda del gobierno a empresas innovadoras. Podemos entrar otro día a hacer lo que es una NISA para aquellos a los que les interese. Pero bueno, entonces es un préstamo que nos dio el Estado como empresa innovadora y que ahora tenemos que ir devolviendo el préstamo. Entonces, claro, yo cada trimestre tengo que saldar parte del préstamo. Pues hay deuda, hay dentro del corto plazo, ¿no? Dentro de ese pasivo corriente, tengo alguno que es más corriente que otro. Pues el que voy a pagar en 30 días es más corriente que el que voy a pagar en 6 meses. Claro. ¿No? Pues con toda Con esta todo esto, intro hecha, ¿qué te dice el fondo de maniobra? tengo que tener dinero tengo que tener más activo corriente o tengo que tener suficiente activo corriente para afrontar los pagos que me vayan a venir y si no me voy a concurso.
o no tienes por qué ir a concurso. No, pero bueno, si no pudiera afrontar ningún tipo de deuda o de pago, de obligación que pueda tener, tengo un problema, ¿no? Vas a tener tensión Tampoco de caja. hemos hablado de... Sí que es verdad que estamos hablando de las deudas, no hemos hablado del pasivo per se, como pueden ser... Bueno, no. O sea, sí son deudas, claro, ¿no? Es que todo al final son deudas. Un proveedor, sí. Entonces... Sí, obligaciones que tienes Sí, hacia otras personas. obligaciones, sí. Es verdad que... Hay partidas específicas que cambian, Es verdad pero... que aquí yo te diría que si tú quieres, también depende del tipo de empresa y del tipo de la intención que tú tengas con tu empresa y de cómo tú estructures todo, entra el juego fiscal. Creo que hay que sacarlo para los amigos. Es decir, ¿cuántos impuestos vas a pagar a final de año si tienes beneficios? Y es verdad, y yo lo he hecho, tú puedes jugar para tener el mínimo beneficio, es decir, si la diferencia entre activo y pasivo es positiva, es decir, ahí tienes más dinero, en la forma que sea, que lo que tú has saldado en deudas o en obligaciones, sobre esa diferencia se considera un beneficio. Simplifico mucho, ¿no? Se considera beneficio y sobre ese beneficio tú pagas impuestos. Cuanto más beneficio, más impuestos pagas. Cuanto menos beneficio o nulo o cero beneficio, o pagas poquitos impuestos o no pagas impuestos. Si tú tienes la capacidad de poder jugar con eso sin que se comprometa nada, a mí me parece una buena idea. Otra cosa es que si tú tienes intención de que tu empresa tenga valor para venderla o que vaya ganando valor, me llama la atención tu cara, no sé por qué. Dime, vaya, ¿qué te pasa? Te voy a hacer mec. ¿Qué? Pero no sé si esperar a que acabes. No, yo te iba a decir que es verdad que también me salen en español de México las utilidades, Beneficios. los profits, sí, el beneficio. El beneficio también es lo que marca tu valoración como empresa. Es uno de los... Eso se tiene en cuenta para valorar mucho de tu empresa, salvo que seas startup y todas las particularidades que una vez hablamos. ¿Cuál es la bocina que me quieres sacar? Has cometido un error típico de CEO que no está en las finanzas y por eso necesitáis CFOs. A ver. Que no lo sé, es que a lo mejor... No, Dime. está bien, pero... No, y es que va genial para este podcast. Bien. Es que de hecho por eso hacemos Sí. discurso, igual que cuando hagamos Bien. temas de Dime. people management, me harás tú el MEC. Claro, este fondo de maniobra, que estamos hablando del balance, no te habla del resultado. No, es que yo no estaba hablando... Claro, yo no estaba hablando del fondo de maniobra ahora, estaba hablando de... No, pero has dicho cuando hay más activo que pasivo. Bueno, en global. No me he ido al corriente. Claro, pero no tiene por qué. Ya, es que en realidad sé lo que quieres decir y Es decir, es que he simplificado demasiado. El Tienes toda la razón. beneficio... Es en el año, tú puedes tener todo el activo, pero es en el año corriente, sí. Pero lo valoramos, por eso está bien tener claros los estados financieros. Lo vemos, el beneficio lo vemos en el PIG, porque son los ingresos menos los gastos corrientes que estás teniendo ese año, de OPEX, de CAPEX, de lo que sea, que te da un resultado. Pero ahí no estás viendo el inmueble, por ejemplo. Lo puedes ver en las amortizaciones o depreciaciones que se tienen que ver. Sí, pero tú puedes tener un inmueble de 50 millones y tener un resultado súper negativo a pesar de que el pasivo no sea tan alto. Sí, no, tienes toda la razón. Porque Tienes toda la razón porque no son ingresos, es verdad. Los gastos laborales van en el PIG. Sí, tienes toda la razón, Lo he simplificado muy mal y está bien. No, pero joder, que está bien porque... Pero está bien porque así me has dado... A mí también me pasa a veces que pienso, tengo más activo, beneficio. No, es que tener activo no significa tener beneficio. Sí. No, porque luego es mi caso, de hecho. Cuando vemos el PIG, luego lo pasamos, ¿no? El resultado del PIG va a la parte del patrimonio neto que hemos dicho, esto que queda aquí al lado, ahí pone resultados del ejercicio y resultados de ejercicios anteriores. Sí. Que eso es lo que hace que el balance acabe cuadrando. Porque el balance siempre tiene que estar la parte de activo y pasivo, o sea, patrimonio neto y pasivo, siempre igual clavadita al dedillo, ¿no? Pero es interesante, porque el fondo de maniobra no te está hablando de beneficios. Y eso es importantísimo. O sea, y me ha venido el pelo pues que lo hayas dicho. ¿Por qué? Porque el fondo de maniobra, al ser una métrica de balance, te enseña una foto
pero no te está enseñando tu resultado. Te está enseñando lo que tú estabas diciendo al principio. ¿Puedo hacer frente a mis deudas en el corto plazo? ¿Tengo suficientes activos disponibles para poder pagar mis deudas a corto plazo? ¿No? Entonces, puedes tener un resultado positivo o negativo. Puedes tener un resultado positivísimo, pero o puede ser que tengas un activo. Y esto es súper importante para cualquier CEO, cuando la empresa ya, sobre todo en empresas más industriales o ya de muchos números, tener clara cuál es la estructura de su balance, porque si tú tienes un activo no corriente, es decir, no liquidable muy grande, pero no tienes cash, tienes un problema. Sí, sí. Porque tú tienes que pagar a tus proveedores. Pero en mi activo corriente solo tengo existencias. Si no las vendo, ¿cuál es la rotación de tu inventario? ¿Cada cuánto cambias el inventario para tener caja y poder pagar? Porque si tardas 6 meses y tú tienes que pagar las facturas el mes que viene, o ni siquiera las facturas, tú tienes que pagar las nóminas, que eso es otra salida de caja, que tampoco se ve en el balance, se ve en el cash flow y en el PIG. Ahora, si yo tengo que sacar las nóminas el mes que viene, ¿cómo cojones las pago? Si tengo mucho activo, más que deudas, pero todo es ilíquido, ¿no? Entonces, esta medida, este fondo de maniobra, una de las visiones es: ¿tengo capacidad para hacer frente a mis deudas al corto plazo con mis activos fácilmente liquidables? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Como si tengo capacidad. Que es que no entiendo. O sea, si yo te hago la pregunta, ¿el fondo de maniobra tiene que ser positivo o negativo? ¿Tienes que tener más activos Hombre, o más claro, pasivos? tienes que tener más activo. Sí, sí. Claro. Sí. Pero bueno, es lo que... Sí. Es lo que estabas diciendo al principio. Sí, decía al principio, pero luego es verdad que me he ido por la parte fiscal y entonces has dicho, bien, que va a meter un patinazo y me va a venir genial. Sí, no, y es verdad. He sido... Pues sí, un lapsus de la leche. Bueno, al final... yo he cometido 1000 lapsus en el podcast. Sí, no. No, pero es que no es un lapsus. Mira, diremos que lo he hecho a propósito, porque me va de puta madre. Porque así repasamos por qué un activo no tiene por qué ser beneficio. Y es verdad, porque pienso en el balance nuestro y tenemos un activo muy superior, vamos, al pasivo. Es que además no tenemos deudas, o sea, tenemos cero deudas y tenemos un activo muy superior al pasivo, pero es verdad ¿Con que... qué se compensa eso? El resultado... Con el patrimonio. Sí, ¿Qué claro, pasa? claro. Todo es patrimonio. Efectivamente, ahí voy. Entonces sí que es verdad que a nivel de resultado, por ejemplo, este año el resultado va a ser muy chiquitito, pero hay un activo muy grande en relación al resultado que va a haber. Entonces es exactamente lo que tú dices. No significa que va a haber muy poquito beneficio, porque ya voy a hacer que sea así, pero la parte del activo se está engrosando. Otra cosa diferente, que eso es otro tema, es cómo puedes endeudarte o cómo puedes hacer gastos que bajen tu base imponible. Sí, pero ese es otro tema. Pero eso ya nos metemos en un lío. Entonces, fondo de maniobra. Ya sabemos que necesitamos dinero para afrontar las deudas. La clave es, ok, Marc, genial. Yo tengo mi negocio o me quiero embarcar en un negocio. Algo que tienes que mirar. ¿Cómo sé cuánto dinero tengo que tener? ¿Hay un tipo de regla establecida o depende de cada caso en concreto en función de mis deudas? Bueno, de hecho, por eso hacía mención a un podcast que hicimos al principio sobre métricas. Hay algunas métricas de liquidez que sí que te dan como ciertos indicadores, pero el fondo de maniobra no tiene un mínimo o un máximo que digas que está establecido. Además, depende mucho de los sectores y tal. Lo que sí que es positivo que tu fondo de maniobra sea positivo. Sí. ¿Por qué? Porque por dos motivos. Uno, porque significa... Pero tampoco... Perdón, es positivo por un motivo, pero tampoco es positivo que sea excesivamente positivo por otro. Claro, si tu fondo de maniobra es positivo, significa que tú puedes hacer frente a tus obligaciones. Significa que yo mañana puedo pagar las nóminas, o el mes que viene, o el otro, ¿no? Pero, por otro lado, si es positivo, claro, significa que tengo más activo que pasivo. Y en principio el activo
debería estar financiado por el pasivo, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que dice la doctrina, diría, o sea, al menos por lo que he estado leyendo, porque yo no lo había pensado esta forma de verlo y me costó bastante, pero claro, lo que te dicen, la diferencia entre el activo que es mayor que el pasivo corriente está siendo financiada con tus recursos propios. Entonces significa que tú has puesto capital para financiar ese activo. Lo cual, claro, si has puesto mucho capital para financiar mucho activo, quizás ha sido poco eficiente. Porque a lo mejor podías haberte endeudado un poquito más. Lo que hablábamos de la deuda buena, a lo mejor te podrías haber endeudado un poquito más, quitar y no poner tanto capital tú. Y a ver, un momento, porque yo me estoy imaginando... Este es difícil No, pero me ver. estoy imaginando alguna situación. Yo entiendo eso porque lo he vivido en mis carnes, aportación de dinero que he tenido que realizar. Marc ya se va. Por agüita. Ah, muy bien. Pero me escuchan igual. Sí. Se va. Se va. Me quedo hablando con los suscriptores y con el público, nuestra querida audiencia. No, pues lo que decías es una situación que yo he vivido, es decir, yo como socio he tenido que inyectar dinero a la empresa para poder efectivamente Realizar una inversión. realizar una en activo, por inversión o lo ejemplo. que sea. Es verdad que si yo hubiera pedido financiación externa, no tenía que haber aportado en mi capital y con los recursos que voy generando de la operación del día a día hubiera ido pagando la deuda y por lo tanto yo personalmente no me hubiera descapitalizado tanto, pero también te digo que si de repente el margen de beneficio que tienes te permite tener más dinero en caja, esa diferencia en el activo puede ser mayor, pero precisamente por la operativa en sí, no porque tú lo hayas aportado. Otra cosa es que digas, a lo mejor tener todo ese dinero ahí acumulado tampoco no tiene sentido porque ¿por qué no lo tienen, no sé, no está repartido o por qué no está reinvertido? ¿No? Por el coste de oportunidad. Es el coste de oportunidad. Claro, todo dinero que tú pongas en una empresa para comprar activos, por ejemplo, cuando lo pudieras haber financiado, Claro. es la pérdida, entiende pérdida, o sea, Sí, esto sí, sí, buscando sí, sí. siempre la eficiencia máxima, ¿no? Pero es el coste de oportunidad de tener ese dinero retenido. Cuando dices, ostras, ¿podría haberme financiado? Por ejemplo, ¿no? Porque al final el fondo de maniobra va muy relacionado con el NOF. Se me ha ido el nombre, lo tenía aquí apuntado. Con las necesidades operativas financieras. Sí, ¿verdad? Era así. O sea, se me ha ido completamente el nombre, ¿eh? O sea, NOF. Necesidades operativas de fondos. Aunque al final tiene una fórmula de cálculo bastante específica, pero te dice cuál es el dinero o sea, cómo estás financiando tu operativa. Y va muy relacionado, porque de hecho otra fórmula para calcular el fondo de maniobra es el NOF, las necesidades operativas de fondos, más la tesorería neta, es decir, la tesorería menos la deuda a corto plazo. ¿Cómo se calcula el NOF? Mira, lo tengo aquí puesto, porque es verdad que no es una fórmula tan habitual, pero es súper interesante. Y a mí, preparándome un poco el podcast, que claro, esta a mí no me toca tanto porque una startup como la nuestra no tenemos inventarios, entonces es distinto, ¿no? Pero claro, el NOF lo que te dice es que son los inventarios más las cuentas por cobrar, más existencia, o sea, sí, existencias más cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar. Aunque, fórmula NOF. Aprovechemos aquí Perplexity ya que lo tenemos. Claro, lo que te está diciendo es la diferencia entre, mira, aquí lo tengo, inventarios más cuentas por cobrar, más tesorería operativa, menos cuentas por pagar. Que tesorería operativa, yo creo que esto, aquí me lo he dicho mal, son las cuentas, o sea, inventarios más cuentas por cobrar, digamos, menos las cuentas por pagar. ¿Por qué es importante esto? Porque claro, es un análisis parecido al que estábamos haciendo con el fondo de maniobra, pero con cómo te financias tú tus operaciones. Es decir, si tus cuentas por cobrar, es decir, lo que tú vas a cobrar, son menores
o mayores que tus cuentas por pagar, es decir, lo que tú le vas a tener que pagar a los proveedores, también está diciendo cómo tú te estás autofinanciando. Las operaciones, ¿eh? No las inversiones ni nada, sino solo las operaciones. Claro, que al final esto podríamos decir que hay que pensar o hay que analizar cuál es el periodo medio de pago y el periodo medio de cobro. Y si tienes inventarios, pues la rotación de inventarios. Yo no tengo y no soy especialista en el tema, tampoco entraré mucho, pero sí cuánto tardas de media en cobrar y cuánto tardas de media en pagar. Porque si tardas más en cobrar que en pagar, estás financiando tú. Si tardas menos en cobrar que en pagar, tus operaciones te están financiando a ti. ¿No? Entonces, lo que te dice la fórmula es que si tú coges las necesidades operativas de fondo y les sumas la caja de tu tesorería neta de deudas, tienes también es otra fórmula de calcular el fondo de maniobra. Te daría el mismo resultado. Sí, de hecho los bancos ofrecen el confirming, si no me equivoco, ¿no? El confirming es un préstamo precisamente para ahorrarte la diferencia temporal entre cobros de tus deudores y, mejor dicho... ¿Tú lo usarías? ¿El qué? O sea, el confirming al final es te descuento ya la factura. Yo te compro tu factura. Sí, es como te compro tu factura. Con descuento. Sí, te compro tu factura con un descuento. Yo te doy ya el dinero, tú tienes el dinero para liquidar lo que tengas que liquidar. ¿Lo harías o no? Depende, nunca me he visto en la necesidad. Claro. Va muy relacionado con necesidades, ¿no? Es decir, si tienes un... No, pero que está bien. No sé, es que tampoco sé qué precios tienen, entonces a lo mejor... Pero ponle un 5%, que sería ya bastante caro, pero... Claro, al final... Hombre, te aseguras el cobro de una factura que no sabes si te la van a pagar. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. De nuevo, la base de todo esto es el coste de oportunidad. Sí, claro, es que es eso. O sea, si os fijáis, tengo la oportunidad de cobrar ahora. Claro. Y no sé si cobraré en el futuro. Sí. Puede ser porque no tengas garantías de que te vayan a pagar. Puede ser porque te están tardando en pagar y dices, oye, ya han pasado los 60 días, no sé si van a pagar. El dinero, necesito. No sé. Puede ser porque no tengas un buen fondo de maniobra. O porque tus necesidades operativas de fondos sean negativas, ¿no? Que digas, es que pago antes de lo que cobro. Claro. Entonces necesito cobrar antes. Sí, esto a lo mejor hay personas, supongo que todo el mundo que nos escucha lo entenderá, pero si no, hay empresas que pagan tarde. 30, 60, 90 días. A mí me han llegado a pagar, lo máximo que me han llegado a pagar es a 60 días, que ya es una burrada. Sí que sé que hay más, hasta 90 días, que son 3 meses. O sea, tú haces hoy el trabajo y emites la factura hoy, está dentro de 3 meses, no vas a ver el dinero por el que tú has hecho. Claro. Tú Mira, punto interesante. Esto es algo que ven muchos autónomos. Porque cuando pasas de... Claro, las obligaciones laborales de la empresa están súper claras. Bueno, pues tienes que pasar la nómina, tal. Pero cuando se trata de un autónomo, que has pasado de ser de empleado autónomo, te tratan como empresario, ya te pagan al menos a 30 días. Ya no te pagan a los últimos días del mes. Sí. Yo solo tengo, mira, yo de clientes que me paguen o me hayan pagado súper rápido, te puedo hablar de, no sé, 3 o 4 o todos, no más. Todos se apalancan. Todos es a largo plazo. Sí que es verdad que es una práctica, claro, bastantes de nuestros clientes, ya sabes, son empresas multinacionales. Entonces tienen sus propias políticas de pago. Tú no puedes cambiar las políticas de pago porque... O si quieres trabajar con ellas tienes que pasar por el aro. Según cuál sea tu poder de negociación, ¿no? No, claro, es que es eso. En mi poder de negociación con ellas, en ese sentido, soy mucho más pequeño que ellas. Pero también me interesa trabajar con ellas porque, en fin, por muchos motivos. Solvencia, reputación, todo, ¿no? Dinero. Entonces, es un precio a pagar, sí. Un precio a pagar que te paguen más tarde. Y tú tienes que ir... eso ya está en tu balance positivo, en el activo, pero claro, no tienes el dinero disponible para afrontar... Tú lo tienes en un activo corriente, pero no es tesorería líquida. Exactamente. Tú sabes que tienes un derecho de cobro. Claro. Tienes el derecho de que vas a cobrar y te tienen que pagar. A partir de ahí... Por eso la fórmula está relacionada, ¿no? Sí. Tienes la fórmula del fondo de maniobra, que es activo corriente menos pasivo corriente,
Pero la otra forma de verla es a nivel de tus operaciones. Cómo tus operaciones te financian, ¿no? Pues claro, si yo cojo y digo las existencias que tenga, el inventario, más las cuentas por cobrar, menos las cuentas por pagar. Claro, si según lo que me salga, si a esto le añado la tesorería, al final es lo mismo que el resultado del fondo de maniobra, porque me está diciendo, te estás financiando con tus proveedores o tus proveedores se están financiando contigo y basta. O sea, si coges y dices, tú mañana tienes que pagar 100.000 euros, o sea, vas a cobrar 100.000 euros, pero tienes que pagar 120.000. Tienes un resultado operativo, un NOF de menos 20.000 euros. Significa... y además, esto es bueno. En este caso, en el NOF, que sea negativo es bueno para ti. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, lo que significa es que las cuentas por cobrar son menos, o sea, son más, son menos que las cuentas por pagar. Sí, ahora me estoy liando yo. Sí, te estás liando. No, al revés, sí. Es que tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo, porque si no, tienes más deuda que ingreso, ¿no? Siempre me lío. Claro, las cuentas por cobrar son 100 y las cuentas por pagar son 120. Pues, entonces tienes 20, te faltan 20 para poder afrontar. Si a eso le añado la tesorería, sí, imagínate que la tesorería son 20, sé que mi fondo de maniobra es 0. Sí, tienes 120, entonces ahí te quedas. Estoy jodido, ¿no? Pero si es menos 20 y mi tesorería es 30, sé que tengo un margen de maniobra de 10. Sí, ahí sí. ¿Ah? Entonces, claro, una es la fórmula operativa de verlo, la otra es la fórmula más de balance que te está diciendo, 1, ¿puedes pagar tus deudas a corto plazo? 2, ¿qué tanto tu activo, o sea, qué tanto de tu patrimonio está financiando tu activo corriente? ¿Qué tanto has usado de tus fondos propios, de tu equity, de tus reservas, de tu prima de emisión, de lo que sea, para estos activos a corto plazo? ¿No? Porque, de nuevo, si no estás apoyándote o apalancándote en tu pasivo, es porque lo has pagado con tus deudas, con tu capital. Y eso significa que estás, por el coste de oportunidad, a lo mejor siendo ineficiente. Y la fórmula de ver el fondo de maniobra está más operativa, del NOF más la tesorería, claro, es interesante porque te aísla la tesorería, que es lo que te puede ayudar a decir, oye, operativamente estoy trabajando de esta manera, pero tengo la tesorería aparte que la puedo poner según lo que me dé la diferencia entre periodo de medio de cobro y de pago, la puedo meter en un fondo de inversión, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué puedes hacer con ese dinero? Ostras, tienes un fondo de maniobra de 300.000 euros y quemas cada mes 10.000. Joder, pues tienes mucho fondo de maniobra, ¿no? A lo mejor puedes, más que ponerlo en un fondo de inversión, a lo mejor tienes que invertir ese fondo de maniobra, ese excedente, ¿no? Es decir, hombre, voy a hacer un nuevo proyecto, voy a abrir una nueva línea de operaciones, voy a contratar gente, porque tengo mucho activo corriente para hacer frente a las deudas corrientes. Ese activo tiene que estar produciendo, a lo mejor te sirve para distribuir dividendos, whatever, ¿no? Pero algo tendrás que hacer. Sí. Y ahora, para ir acabando y cerrar el círculo por el tiempo que ya llevamos, trasladado esto a finanzas personales, Claro. ¿Cómo se traslada? ¿Cuál es la idea? Para mí es lo básico, ¿no? O sea, es lo mismo. Es decir, ¿cuáles son tus deudas a corto plazo? ¿Y cuáles son tus ingresos o tus activos a corto plazo, ¿no? Yo creo que se habla de la capacidad de ahorro, se habla de muchas cosas, pero es una discusión que tengo mucho con Constanza, por ejemplo, que es autónoma. Tienes que saber cuáles van a ser tus impuestos y tener ese dinero líquido. Claro, eso es muy interesante. Por ejemplo, ¿no? No te puedes gastar. El gran error de muchas personas que son autónomas es que se gastan, sobre todo, ya dinero te digo, que no es suyo. Se gastan el dinero que no es suyo, como puede ser el IVA o como puede ser los anticipos o el IRPF, que a mí, no sé, emites facturas, te retienen el 15% y tú tributas al 30%. Por ejemplo, pues el 15% restante... Te lo tienes que guardar. Te lo tienes que guardar. Sí. A lo mejor es a largo plazo y dices, no, es que será en julio del año que viene, queda más de un año. Da igual.
O a lo mejor será, o depende de dónde estemos hablando. De hecho, si estamos hablando en abril. lo ideal, si tienes un volumen determinado, es coger ese dinero, que tú lo vayas separando, si puede ser si puede ser no, que vaya a otra cuenta, y encima que esa cuenta que pueda ser remunerada porque te va a ir rindiendo algo y lo tienes ahí y cuando lleguen los impuestos se cobran de allá y se pagan de allá y ya está. Para mí es súper importante, es que quiero dedicarle, bueno, ¿o tienes hard closing ahora? No, bueno, tenemos nada, pero lo digo tampoco que se nos haga un episodio. No, llevamos 40 minutitos, yo creo. Llevamos. ¿Tú crees que llevamos 40? Sí, o menos. Yo creo que llevamos más, ¿no? No sé. Mira, voy a mirarlo. Vamos a ver, Marcus. Ay. ¿Cuánto llevamos? 50. Bueno, dame hay que ir finalizando. Por eso digo yo creo que llevamos bastante. Dame 3 minutos, porque además que esto es ya de utilidad a las finanzas personales. Pero esto es importante. Yo creo que cada uno tendría que tener una cuenta liquidable fácilmente, es decir, sí, que pueda realizar, que pueda liquidar con los gastos fijos previstos, los fijos al menos, de un año. Por ejemplo, ¿qué significa? Me ha llegado una herencia de 50.000 euros. Me invento, ¿eh? Pero caso que puede darse. Me llega una herencia de 50.000 pavos. Y tengo un trabajo que me pagan 1.000. Y ya me olvido y meto estos 50.000 pavos en una inversión de real estate, de Urbanitae. Esa inversión yo no la voy a recibir, no voy a recibir los flujos de caja futuros hasta dentro de 1 año y medio que se acabe el proyecto, o 2 años, o 3 años. Es decir, ese dinero es 0% líquido hasta dentro de 2 años. O lo meto en un fondo de inversión de private equity o de venture capital. Ese dinero lo has, entre comillas, perdido hasta dentro de unos cuantos años que se liquiden los fondos y te devuelven el dinero con la rentabilidad que corresponda. Pero tú no vas a poder ir al fondo de inversión y decir, devuélveme el dinero que lo necesito para pagar los impuestos, ¿no? Imagínate que estos 50.000 euros los has metido en un banco, en un proyecto de estos cero líquidos y mañana te echan del curro. ¿Cómo pagas tus facturas? ¿Cómo pagas tu alquiler? ¿Cómo pagas, no sé, pues a lo mejor impuestos que puede ser que tengas que pagar? ¿Cómo pagas la comida, el transporte, todos los gastos del día a día? Claro, que está el paro y todo, que creo que hoy en día el máximo son 1.000 pavos, o sea, no te da ni para pagar la luz y el gas del piso. En una ciudad como Barcelona o Madrid, imposible. Entonces, es importante cuando hace uno, porque dices, puedes estar obsesionado en decir, no, es que me han dicho que tengo que poner el dinero a trabajar. Sí, pero yo te diría, pon el dinero a trabajar, el necesario para cubrir los gastos de un año, en fondos de una rentabilidad que al menos que sea del 2-3%, que te cubra la inflación, pero que te permita pagar tus deudas en caso de cualquier problema. Y por eso digo, es que para mí eso es un fondo de maniobra, porque te permite maniobrar. Si mañana me quedo sin curro, puedo maniobrar. Si todo el dinero lo tengo, o sea, si no tengo dinero porque no tengo ahorros, no tengo fondo de maniobra. Sí, es decir, mi pasivo es mayor que mi activo. Yo conozco personas, algunas que viven al día y que me han dicho, Antonio, es que estoy esperando cobrar la nómina porque tengo un gasto de 30 euros de no sé qué y yo pienso, pagar la esta contribución del persona depende de lo que tiene que cobrar este mes para pagar 30 euros. Claro. Que es nada. O sea, 30 euros es nada. Entonces es como, wow. O sea, muchísima gente vive al día. Es que nosotros no tenemos un balance en nuestra vida diaria, ¿no? Pero deberíamos tenerlo. Pero al final, esta gente vive en equilibrio, ¿no? El activo corriente, es decir, 100%. Tu cuenta bancaria equivale a tus deudas del mes. Y en el momento en que algo se rompe, caput. ¿Puedes vivir así? Sí. Vives con mucho estrés, pero puedes vivir así. ¿Puedes vivir con menos activo corriente, con menos dinero en tu cuenta bancaria que pasivo corriente? Depende de si vas a generar más flujos o no, pero si no, vas a tener problemas. Sí. ¿No? ¿Puedes vivir con mucho activo, pero que sea activo fijo? Activo no corriente. Activo no corriente. Y muchos gastos. Es que si has puesto el dinero en un fondo de Venture Capital que no vas a rescatar hasta dentro de 10 años, por mucho que tengas 10 millones en el fondo de Venture Capital y la factura sea de 30 pavos, no vas a poderla pagar. Exactamente. Entonces, ese es el equilibrio entre cómo pago mis deudas a corto plazo y cómo pago, y con qué las pago de activo liquidable al corto plazo. Por eso mucha gente, muchos gurús de las finanzas personales dicen, ten al menos 6 meses de tu nómina guardados. Yo te diría,
al menos un año. Sí, Si sí. puede, o sea, sería lo mejor del mundo, ¿no? Pero ahorra lo suficiente para poder tener entre 6 meses y un año de fondo de maniobra. Un día tenemos que hablar, mira, a lo mejor el próximo capítulo, el tema de finanzas personales, vamos a hacerlo, y parte de ahorro. Parte de cómo ahorrar, porque muchas personas dicen, no, claro, pero es que con los gastos que tenemos... Yo voy a explicar, de hecho, mi caso de cómo a través del ahorro conseguí con mi empresa sobrevivir el primer año sin facturar nada. Y el ahorro se convirtió en algo positivo bajando los gastos míos diarios, que es algo que la gente no está acostumbrada a hacer. Gente gasta, como no puedo ahorrar, gasto en cosas, voy a tomar una cerveza, me voy, porque son los placeres de la vida y no, o sea, quítate de ahí, quítate de las plataformas tipo Netflix o Amazon Prime, quítate de cualquier tipo de suscripción, si tienes un coche, véndete el coche, o sea, tienes que hacer una serie de cosas para sanear las finanzas. Eso es súper importante. El equilibrio. Y es justo eso, es que el destino es el que Es que es el equilibrio del fondo de maniobra. es el equilibrio. No tengas muchísimo dinero parado No, porque tampoco... y con poquitas deudas no significa que... Bueno, está bien si puedes ahorrar y tal, pero Sí, no... busca ese equilibrio siempre positivamente, pero un equilibrio. Sí, que te dé tranquilidad. Sí, pero bueno. Y que te permita maniobrar. Oye, es que el nombre lo dice. Ha sido un episodio hoy más complejo y yo espero que la gente lo haya entendido. Yo pienso que sí, Marc lo ha explicado muy bien, fácilmente. Fondo de maniobra, ese dinero que te va a permitir afrontar tus pagos, tus obligaciones inmediatas o futuras. Entonces, cómo tenerlo en cuenta en la empresa, cuánto en tu tener, día a día. también en tu día a día. Es algo básico para la supervivencia financiera. Así que, good job. Nos vemos en el siguiente capítulo. Es muy probable que en el siguiente capítulo ya tengamos 1000 suscriptores. Es casi seguro, ¿no? Yo creo que sí. A ver cuántos hay ahora. Ostras, déjame ver. A ver... Vamos a ver. Este episodio lo estamos grabando hoy. Es un martes. Saldrá pasado mañana, el jueves. A ver, YouTube. Ver canal. 960, ¿eh? 960. Buah. Estamos ahí. Buah. Pues a lo mejor, a saber si mañana ya... No, pasado mañana cuando salga el episodio... Ya estaremos. Ya estamos en los 1000. Yo creo que sí. Venga, va. Besos. Dadle like si os ha gustado, compartidlo. Eso. Suscribiros. A quien le... Enviádselo a vuestros amigos. Exactamente, a quien le resulte de utilidad. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y a vuestras novias. Besos. Y novios. Adiós. A vuestra.